Bienvenidos al taller Psicometría Mental Core. El día de hoy abordaremos el uso de los test psicológicos. Dentro de las nuevas directrices sobre los usos de los test, en el documento que pueden ustedes observar a través de la pantalla en esta diapositiva, de artículo científico de papeles del psicólogo del 2015, hablaremos de algunos aspectos importantes sobre el control de calidad, seguridad, investigación, entre otras características que debemos tener en cuenta al momento de la utilización de los test psicológicos. Nuevas directrices para el uso de los test psicológicos nos permitirá establecer aquellas características que debemos tomar en cuenta al momento del escogitamiento de la psicometría que vayamos a utilizar. Por supuesto, las universidades y otras instituciones educativas serán aquellas eh, que se centrarán a realizar formación profesional y que estará pendiente justamente de esta eh, revisión. La Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, la EFPA, y la Convención Internacional de los Test, ITC, han estado sumamente interesados en revisar y conocer, difundir además aquellas directrices para el uso de los test psicológicos. Por supuesto, hay dos grandes estrategias. Aquella restrictiva e informativa, en donde pues los autores que ustedes observan, pues han hablado justamente de estas dos características para que nosotros podamos conocer eh, sobre los test psicológicos. En ese sentido, la estrategia restrictiva conlleva el poder indicar, el poder aglutinar algunas estrategias, ¿sí? Para restringir la utilización de los test psicológicos a profesionales que tuvieran una formación, ¿sí?, previa y que obviamente para ello ha sido necesario eh, indicar que única y exclusivamente aquellos profesionales que tuvieran la formación necesaria o aquellos estudiantes que estuviesen siendo supervisados por dichos profesionales pudieran realizar algunas características. Indudablemente, para poder determinar este aspecto, ha sido necesario clasificar los test con criterios APA en tres categorías: A, B y C, de menos a más especializados, siendo exclusivo de los psicólogos el uso de los test de las categorías B, test colectivos de carácter cognitivo y personalidad, y las C, escalas individuales y test proyectivos. Por supuesto, por la formación necesaria en el ámbito de la psicología para la utilización de estas dos categorías. Otra opción utilizada es que los profesionales obtengan una certificación específica en la que acrediten recientemente que conocen de las pruebas psicológicas que están utilizando, su adecuado uso o adecuada interpretación, y que es algo que estaremos hablando aquí en este curso. En cambio, la estrategia informativa es difundir aquellos datos sobre la práctica de los test. Mientras mayor información tengan no solamente los profesionales, sino aquellas usuarias, usuarios, familias y todos aquellos que pudieran estar utilizándolos, pues menor probabilidad de mal uso podría existir. Organizaciones nacionales e internacionales desarrollan códigos éticos y deontológicos con el fin
de marcar directrices con el fin de guiar el buen uso de dicha psicometría. Entidades como la EFPA, que hemos hablado en el 2005, el Código del Comité Norteamericano para las Buenas Prácticas de los Test del 2002, y las directrices de la Asociación Europea de Evaluación Psicológica, con Fernández Ballesteros y colaboradores en el 2001, son algunos de los ejemplos que tenemos. Otros autores, como Kocher, Ken Spell en el 2007, Lindsay, Cohen, Obday y Lang en el 2008, Lech y Oakland en el 2007, y la revista de papeles del psicólogo el 2009, en conjunto con el presente documento, pues son otros que también han realizado este tipo de directrices. Dentro de esta documentación, que será parte de aquellos documentos compartidos para que ustedes puedan ahondar mucho más sobre esta temática, hablarán del uso de los test y otros instrumentos de evaluación en la investigación, los permisos que pudiesen tener sobre reimpresión, la modificación del test o de sus componentes, la modificación del test o de sus componentes en la documentación, los conflictos de intereses que pudieran existir y la utilización de los test de investigación en la práctica profesional. Adicional a esto, pues encontraremos directrices para el control de calidad de las puntuaciones de los test, su análisis y los informes sobre dichas puntuaciones, aquellos principios generales, directrices detalladas paso a paso, directrices sobre la seguridad de los test, los exámenes y otras evaluaciones, el desarrollo e implementación de un plan de seguridad, la implementación de un sistema de seguridad en el proceso de evaluación con test y la respuesta ante un fallo en el sistema de seguridad. No obstante, para complementar esta clase, con el fin de que podamos tener directrices específicas para la utilización de los test psicológicos, tenemos también el documento de directrices internacionales para el uso de los test del Colegio Oficial de Psicólogos y de la Comisión Internacional de los Test. En la página 8 tenemos este listado que tenemos al lado izquierdo sobre la utilización adecuada de los test, de los cuales vamos a ir hablando justamente en este momento. Es necesario que al momento de la aplicación de los test psicológicos, nosotros hagamos un preparativo necesario, previo, para que de alguna manera la persona usuaria o usuario, pues, tenga la posibilidad de un correcto uso de este a través de la supervisión del profesional. Y obviamente deberemos nosotros inicialmente proporcionar en el momento oportuno una información clara a las personas implicadas en la evaluación acerca de la finalidad del uso de los test, la mejor forma de prepararse para la sesión de test y los procedimientos a seguir. En este sentido, es sumamente importante que nosotros podamos explicar, ¿sí?, claramente, sin necesariamente dar detalles más amplios o específicos de cada uno de los test. Habrá que informar que la utilización de los test sirve para poder corroborar aquella información proporcionada por la persona, ¿sí?, y, y que ha sido recogida en la entrevista. Que para el momento de iniciar esta sesión de los test, pues requeriremos pues, de algunos aspectos de concentración, eh, de poder revisar que tal vez el móvil, el celular, no esté con sonido, invitar a la persona a que se concentre en la actividad que está realizando, tomar los tiempos necesarios si fuese
requerido, con el fin de que no exista un cansancio, consultar si la persona requiere de la utilización de lentes, eh, y por supuesto su instrucción educativa, por supuesto, si la tiene, pues es acorde a la aplicación de dicho reactivo, ¿sí? Para que de esta manera no exista problemas de falta de comprensión, problemas de lectoescritura, eh, entre otros aspectos que pudieran generar confusiones al momento de realizar. Y por supuesto, procedimientos a seguir, como por ejemplo el poder indicar que es importante que pueda leer más de una ocasión la pregunta, pero sin que se estanque en alguna de ellas, que pueda haber leído previamente las instrucciones que vienen del test y que pueda conocer aquellas instrucciones que le pide el profesional también a seguir, la explicación del porqué de cada uno de estos procedimientos y el poder realizar la revisión del test al finalizar con el fin de que no quede preguntas en blanco o que podamos clarificar aquellas dudas en alguna de las preguntas o ítems que no se ha comprendido, eh, esclarecer si hemos tenido dobles respuestas y esclarecer de que cuál es la que debe quedar con el fin de que sea claro para el profesional al momento de calificar, pues cuál es la respuesta correcta y cuál es aquella que ha tachado por una equivocación. Eh, indicar los tiempos, indicar algunas otras características que fuesen necesarios en algunos aspectos, ¿no? También deberemos aconsejar a las personas evaluadas acerca de lo importante de los idiomas y dialectos para los que es apropiado el test. Y tenemos en algunos casos el tema de que algunas pruebas psicométricas han sido construidas en otros idiomas y traducidas a nuestro idioma, el castellano en este caso, y que es probable que la traducción pudiera tener algunos tintes culturales, ¿sí? En donde de alguna manera algunos dichos o algunos términos pudieran no ser de un entendimiento común para la persona que está desarrollando el test. Sumamente importante que nosotros podamos explicar sobre el tema del idioma y aquellos dialectos para que esa persona pueda comprender sobre algunos aspectos. En algunas ocasiones, incluso la utilización de preguntas que empiezan con no o con nunca, que suelen generar en algunas ocasiones dificultades o confusión, pues es importante también que nosotros podamos explicar para que la persona pueda comprender, entender. También vamos a tener que brindar información a quienes van a hacer estos test eh, con el fin de que esclarecer del tipo de práctica permitida que estamos realizando, así como la documentación donde pueden encontrar ejemplares y materiales oportunos. En casos en donde la persona eh, requiriera mayor información, nosotros de manera breve, concisa, podemos indicar que la aplicación de esta psicometría eh, se da no solamente para el caso en cuestión, sino que en algunas ocasiones el mismo test puede ser utilizado en otros ámbitos, que estos puedan ser de la salud, de la educación, laboral, ¿no? Entre otros. Explicar claramente a las personas evaluadas los derechos y deberes. Por supuesto, la persona tiene legítimo derecho de elegir si desea o no eh,
ser aplicados dichos test psicológicos. O de que si en algún momento nos ha llenado y ha dejado algunas preguntas en blanco y que por cuestiones de revisión, como es parte de, el momento de hacer una buena práctica en la aplicación de los test psicológicos, pues cuando estamos revisando, consultarle a la persona que ha dejado algunos ítems en blanco y tiene legítimo derecho de decirnos que no desea contestar aquellas preguntas, ¿sí? No obstante, cada manual de cada uno de los test habrá informar justamente de las consecuencias de la cantidad de preguntas omitidas. No obstante, es el derecho de esa persona de dejar esos ítems si lo desea así. Obtener el consentimiento explícito de los evaluados y de sus responsables o representantes legal antes de aplicar los test. Indudablemente, nosotros en muchos aspectos, con mayor énfasis en la parte jurídica y forense, pues requeriremos de tener un consentimiento explícito para dicha aplicación. No obstante, dicho consentimiento puede utilizarse en la parte clínica también con el fin de cumplir con algunos parámetros de dicha evaluación. Indudablemente, cuando los test psicológicos sean opcionales, habrá que explicar a aquellas personas implicadas de las consecuencias de hacerlas o no, para que de esta manera, pues, exista la opción de la toma de decisión, ¿sí?, al respecto. Obviamente, hacer los ajustes prácticos necesarios deberán ser parte de ello, ¿no? Los preparativos deberán, en este caso, coincidir con los establecidos con el manual del test, ¿sí? Indudablemente, es importante que nosotros revisemos aquellas características. Los locales y otras facilidades para aplicar los test pueden reservarse con antelación algunas características del entorno físico para saber si este es accesible, es seguro, es tranquilo, libre de distracciones, como habíamos comentado anteriormente, y que se ajuste a las necesidades de la persona que está siendo evaluada. Eh, Necesitaremos también estar pendientes de que existe suficiente material disponible y que se ha comprobado que no han quedado señales de usuarios previos en los cuadernillos o en las hojas de respuesta. A pesar de que en los cuadernillos, lamentablemente, tenemos la dificultad de que algunas personas, por momentos de distraibilidad, han empezado a marcarlos, ¿sí? Es importante que nosotros busquemos las estrategias para que estos cuadernillos estén libres de estas señales que pudieran dar alguna, algún tipo de advertencia o de sospecha o de recelo a la persona que está aplicándose los test. Y por supuesto, las personas implicadas en la aplicación de los test psicológicos deberán determinar o deberán especificar que son competentes para poder realizar pues dicha aplicación. Y se han dejado algunos ajustes especiales, específicos, en el apéndice C que ustedes tendrán del documento que se les está compartiendo y que aquí hemos hecho algunas capturas de pantalla sobre las partes más importantes. Por supuesto, también fundamentalmente hay que prever posibles problemas y solventarlos mediante la preparación de materiales e instrucciones que fuesen necesarios adicionar para pues realizar un buen uso de estos test. Para el momento de la aplicación de los test, pues indudablemente vamos a realizar o generar algunas características para conocer pues de este aspecto. En este sentido, vamos a establecer
pues, una buena relación con las personas evaluadas, dándoles la bienvenida, dirigiéndose a ellas de manera positiva, ¿sí? Esto ayudará justamente a reducir aquellos, eh, comportamientos de ansiedad, de nerviosismo que pudiera tener la persona. Las instrucciones previas ayudarán a reducir, obviamente, también, pues, todas estas características. Tratar de reducir la ansiedad, justo lo que hablábamos en ese momento, de las personas de las que se va a evaluar, evitando crear o reforzar ansiedad innecesariamente. Es sumamente importante que al momento de dar las instrucciones que mencionábamos, pues nosotros podamos hablar de aquellos deberes y derechos que vamos a tener entre las partes que generan esta evaluación y esta aplicación de los test, y esto ayudará a reducir indudablemente la ansiedad. No obstante, en el caso de que la persona mostrara una mayor ansiedad, es importante que nosotros nos tomemos unos minutos para que esta persona pueda estar tranquila y pueda tener las mejores condiciones para la aplicación de dichos test. Es importante, en el siguiente punto, eliminar las fuentes potenciales de distracción, tales como las alarmas de los relojes de pulsera, de los teléfonos móviles, de algunos buscadores que existían anteriormente, o cualquier otro dispositivo o cualquier otra opción, incluyendo hijos o niños o personas que estuviesen alrededor realizando tal vez algún tipo de ruido, otras características que de alguna manera pudieran distraer a la persona. Es necesario también que las personas que van a aplicarse estos test tengan el material necesario y que dispongamos de este para responder al test antes de comenzar, ¿sí? Es decir, nosotros podremos dar o iniciar mientras buscamos en nuestra carpeta o en el lugar donde guardemos la psicometría, pues algunas características generales para que de allí podamos entregar ya todo el material completo y de esta manera pues sea mucho más fácil el explicar todo y con ello eh, nos aseguremos de que tenemos todo el material para que pueda iniciar esta persona pues dicha evaluación. Es importante supervisar convenientemente la aplicación de los test psicológicos. En algunos ámbitos ha ocurrido que algunas personas han utilizado sus móviles, sus teléfonos celulares, incluso para llamar a otras personas para tratar de llenar aquellos test psicológicos. Por esa consideración es importante que la supervisión pueda ser constante, en el peor de los casos, intermitente, y estar a momentos revisando que esta persona esté realizando todo esto, ¿sí? Eh, y que de alguna manera podamos eh, estar pendientes de ello. Por supuesto, dar las instrucciones en la lengua dominante de las personas evaluadas siempre y cuando esto pueda ser posible, incluso en casos en donde el test pueda estar diseñado para proporcionar datos sobre un conocimiento o dominio general, en donde el tipo de lengua pudiera ser distinta. Existen algunos test como de inteligencia, en donde incluso por las características del test puede ser llenado por personas que tuvieran otro idioma diferente al nativo o a la lengua dominante de ese país, ¿no? No obstante, pues es importante que nosotros intentemos en lo posible, pues dar estas instrucciones generales adicional a las que pudieran estar en dicho test si estas estuviesen en el lenguaje de la persona a quien se le va a aplicar. Es necesario ajustarse de manera estricta a las instrucciones del manual, haciendo obviamente ajustes pertinentes
en casos que tengamos, pues, una persona con algún tipo de discapacidad. Es importante poder leer las instrucciones pausada y claramente, y en el caso de que la persona tenga que leerlas, solicitar que esto se lea con calma para que podamos evitar algunos errores. También es necesario darnos el tiempo adecuado para hacer uno o dos ejemplos, ¿sí? Con los cuales la persona pueda comprender y entender bien sobre la manera en que debemos nosotros, pues, realizar la calificación, la aplicación del test. Vamos a observar y anotar las posibles desviaciones de los procedimientos estándar del test, ¿sí? Si es que esto ocurriese. Registraremos los tiempos de respuesta con precisión cuando se requiera. Nos aseguraremos de que están todos los materiales al final de cada sesión. Ocurre que en algunas ocasiones algunas personas pudieran sustraerse los, eh, los cuadernillos o incluso hasta los manuales. Realizar la aplicación de modo que permita una supervisión adecuada y una comprobación de la identidad de cada una de las personas evaluadas. Y aquí dar un énfasis sumamente interesante al momento de la aplicación online, en donde pues nosotros podamos utilizar aquellas plataformas virtuales como Zoom, como Meet, entre otras, que permitan audio y video grabar y que se pueda denotar la documentación de la persona a quien se le está evaluando con el fin de esclarecer dicha identidad. Permitir a los ayudantes, pasantes, hacerse cargo de la aplicación solo si han sido entrenados adecuadamente. ¿Sí? Es sumamente importante. Asegurarse de que durante la sesión de la aplicación no se deja desatendidas o sujetas a distracción a las personas evaluadas, pues con el ejemplo que hemos indicado de que estas personas pudieran no solamente sustraerse, sino tratar de tergiversar al test utilizando la ayuda de terceras personas. También es importante proporcionar una asistencia adecuada a las personas evaluadas que muestran signos excesivos de ansiedad o desazón o desinterés, ¿sí? Entonces, sumamente importante. Cuando ya hemos podido realizar la aplicación de los test psicológicos, pues iremos a puntualizar y a analizar los resultados de dichos test. Obviamente, para ello, deberemos nosotros seguir al pie de la letra los procedimientos estandarizados de puntuación, aquellos que se encuentran indudablemente en los manuales que tenemos de cada uno de los test. Asegurarse de la precisión al asignar las puntuaciones, especialmente en aquellos casos en los que entra en juego un juicio de los evaluadores. Este poder estar pendiente de la asignación de las puntuaciones es un aspecto sumamente importante por cuanto en algunos casos eh, hemos podido cometer algunos errores al momento del desconocimiento del test. Eh, para cerciorarse de esta precisión, eh, habrá que revisar algunas muestras de las personas evaluadas, comprobando así la coincidencia entre las puntuaciones. Sobre todo, el poder realizar, como en este momento, algún tipo de formación es sumamente importante. Llevar a cabo las transformaciones de las puntuaciones directas a otros tipos de escalas pertinentes. Estas pudieran ser a través de percentiles o pudieran ser a través de puntuaciones estándar o puntuaciones T.
También es importante elegir los tipos de escalas que pudieran ser más convenientes que de alguna manera nos permitirían pues que el uso se vaya a dar de estas puntuaciones y guarden relación con aquello que nosotros estamos evaluando, de aquella hipótesis que pudiéramos estar teniendo en nuestra entrevista. Indudablemente es importante que el test psicológico pueda hacer esa comprobación de la información previa que tenemos de la persona y de su estado emocional o de los aspectos que necesitemos evaluar. Por supuesto, también habrá que asegurarse de comprobar las transformaciones o cualquier tipo de análisis o tratamiento que se deba hacer con la información, con los datos que nosotros vamos a recolectar. ¿Sí? Y esto nos permitirá hacer una buena práctica y evitar alguna distorsión involuntaria al momento de la interpretación del test como tal. Nos aseguraremos, obviamente, de no sacar conclusiones erróneas debido a la utilización de baremos desfasados, antiguos o inadecuados para las personas a quienes estamos evaluando. Esto, indudablemente, con la aplicación o la utilización de plataformas de corrección, como en este caso Pearson o TEA Ediciones, ayuda justamente a que dejemos de utilizar aquellos baremos que ya son antiguos, ¿sí? Y que tal vez el manual pudiera contener esta información, pero que hoy por hoy debemos estar actualizados y conocer si existe una nueva baremación al respecto. Deberemos calcular aquellas puntuaciones compuestas cuando proceda, utilizando las fórmulas y ecuaciones propuestas en el manual del TED. Deberemos inspeccionar los resultados para detectar posibles errores o anomalías en las puntuaciones. Para ello, pues, la formación continua es sumamente importante y adicional a tener una buena práctica en la revisión de dichas calificaciones y describir e identificar con precisión los resultados, normas, tipos de escalas, fórmulas utilizados, con el fin de que en nuestro informe sepamos expresarlos y que cualquier persona que pudiera leer, incluso aquellos que no tuvieran nuestra formación profesional como psicólogos, puedan comprender algunos aspectos de eh, los pasos que debemos nosotros realizar, ¿sí? Para que exista fácilmente esta identificación de que hemos cumplido con las normas, que hemos cumplido con aquellos aspectos para poder realizar dicha puntuación, calificación e interpretación. Hablando de esto último, justamente, pues el poder interpretar los resultados de manera adecuada conlleva algunas características. Por ejemplo, tener una buena comprensión profesional de aquellas bases teóricas y conceptuales del test, puesto que sin conocer aquellas directrices, aquella documentación técnica para su uso e interpretación, cometeremos graves errores. Indudablemente, tener una buena comprensión profesional de las escalas utilizadas, de las normas y baremos, así como las limitantes en las puntuaciones, nos ayudará a poder hacer una mejor labor. Habrá que tratar de minimizar cualquier sesgo que pueda existir hacia las personas evaluadas en la interpretación de las puntuaciones de los tests. El mantener una metodología rigurosa, científica, nos ayudará a que podamos restar esta posibilidad de un sesgo. Utilizar normas o grupos de comparación apropiados, pues es algo que ayuda, por supuesto, siempre y cuando estos estén disponibles. Interpretar los resultados
a través de una información disponible de la persona evaluada, teniendo en consideración aquellas características de edad, de género, de su escolaridad, la cultura, etcétera, permitirá que nosotros podamos hacer una adecuada interpretación, teniendo en cuenta aquellas limitaciones técnicas del test, el contexto en el que nosotros estamos realizando la evaluación, aquellas necesidades de las personas o incluso aquellas eh, necesidades institucionales y los intereses legítimos que pudieran existir al momento de la obtención de los resultados del proceso evaluativo. Aquí dar igualmente mayor preponderancia a la parte jurídica y forense por las implicaciones que estos ámbitos conllevan. No obstante, en el tema de la terapéutica, es importante que también tengamos la claridad de que al momento de saber interpretar correctamente los resultados y poder contrastarlos, por supuesto, no de manera única, a estas puntuaciones, sino contrastarlo siempre o triangular la información con otras técnicas como la entrevista, por supuesto, la observación, la obtención de información colateral, entre otros, nos va a ayudar a que podamos eh, brindar una interpretación mucho más adecuada y enriquecida. Evitar la generalización de los resultados de los test o rasgos o características de la persona que no han sido medidos por el test. Sumamente importante tener precaución en este aspecto. Por supuesto, la fiabilidad y el error de medida de cada escala debe ser tomado en consideración, así como otros factores que puedan alterar artificialmente los resultados a la hora de interpretar las puntuaciones. Por esta razón, recordar en todo momento que la necesidad de la utilización del manual y de basarnos lo más estrictamente posible a este y que indudablemente también podamos conocer el ámbito al que debemos utilizar y conocer bien el objetivo o o aspecto de pertenencia que pudiera tener aquel test y que se utilice para dicha pertinencia, es sumamente necesario. Indudablemente, la fiabilidad y el error de medida disminuyen, como hemos manifestado, con la utilización de estas plataformas que hoy por hoy tenemos. También es importante tener en consideración aquellos datos disponibles sobre la validez del constructo del test, aquellas características de los grupos evaluados y algunos factores, por supuesto, como es el tema de la cultura, la edad, la clase social, el género, entre otros. Indudablemente debemos nosotros tomar en consideración aquellos puntos de corte en la interpretación de las puntuaciones, solo cuando se disponga de datos empíricos sobre su validez. Debemos ser conscientes de que algunos estereotipos sociales que pudieran existir en cada persona que está siendo evaluada, como hemos dicho, en aquellos factores como el tema de la cultura, la edad, la clase social y el género, eh, deban ser tomados en consideración al momento de la interpretación, evitando que esto pudiera generar que se perpetúen dichos estereotipos. Tener en cuenta cualquier variación individual o colectiva que se haya hecho respecto al procedimiento estándar en la aplicación de las pruebas. También tomar en consideración cualquier experiencia previa que la persona evaluada haya tenido con el test en el caso de que se disponga de datos sobre estos efectos, con el fin, obviamente, de que esta experiencia previa eh, pueda de alguna manera ser analizada y revisada. Vamos a ir, obviamente, a la comunicación de los resultados y estos indudablemente deben tratar de ser expresados de manera clara y precisa. Por supuesto, identificando a las personas o instituciones pertinentes que puedan recibir dichos resultados, elaborando indudablemente informes que puedan
ser comúnmente escritos u orales para aquellas personas que receptarán de dichos resultados, siempre con el consentimiento explícito de las personas evaluadas o de sus representantes legales. En este sentido, la parte jurídica y forense requiere obviamente de que dentro de las explicaciones generales se informe de que la evaluación ha sido pedido por una autoridad y que dicha autoridad eh, deberá recibir los resultados, más no la persona que está siendo evaluada, para lo cual habrá firmado un consentimiento en ese sentido. La parte clínica, indudablemente, pues el consentimiento es un tema también de importancia, tal vez no de peso como en el anterior ámbito que hemos hablado. No obstante, la manera en que podamos entregar estos resultados siempre deberá ser analizado y considerado. Asegurarse que el nivel técnico del contenido de los informes sea adecuado para la comprensión de aquellas personas que van a receptar estos resultados. Dejar en claro en los informes que los resultados de los test son confidenciales en los ámbitos en donde esto tenga que ver y especificar el tiempo que se mantendrán archivados dichos resultados. Indudablemente, repito, en la parte clínica, pues será importante manifestar esto a la persona eh, que está siendo evaluado, su representante. No obstante, será distinto en la parte jurídico-forense. Dejar en claro que los datos de los test representan solo y únicamente una fuente de información que deberá analizarse en conjunto con otras fuentes, triangulando aquella información que hemos manifestado a través de la utilización de otras estrategias evaluativas, como es, por supuesto, la observación, la entrevista y la recolección de información adicional. Deberemos proporcionar dicha información sobre los resultados de ser posible en un lenguaje que sea comprensible para la persona que recepta dicha información, lo que evite o minimice la posibilidad de interpretaciones que pudieran ser incorrectas. Deberemos también utilizar una forma y estructura para el informe que encaje con el contexto de la evaluación. Es importante manifestar que no existe un formato específico de una manera en la que debamos nosotros presentar los resultados. No obstante, deben contener estos resultados los pasos a seguir y la información que permanece dentro del manual común. Si procede, por supuesto, deberemos proporcionar información a quienes toman las decisiones acerca de cómo pueden usar los resultados de los test para mejorar sus decisiones. Y este aspecto mantiene mucha relevancia, ¿sí? En casos de niñez y adolescencia o temas que tienen que ver con la parte judicial. Será importante explicar y fundamentar la utilización que se hace de los resultados de los test para la clasificación de las personas en categorías con fines diagnósticos o en otro tipo de categorías que fuese necesario. Incluir un resumen claro en los informes escritos y, cuando sea pertinente, recomendaciones concretas, ¿sí? Y dar información a las personas evaluadas de forma constructiva y positiva si esto conlleva el ámbito en el que debamos realizar, por supuesto. Finalmente, iremos con la revisión de la adecuación de los test y de su uso, para lo cual es importante y fundamental seguir y revisar periódicamente los posibles cambios en la población de personas evaluadas, así como los criterios utilizados para la validez. Y en muchas ocasiones nosotros podemos utilizar la validez incluso de otros países, cuando lo que deberíamos intentar es realizar aquella baremación hacia el lugar más cercano, utilizar
los baremos generales en ese caso o los recomendados por el manual y en este sentido también propender a que podamos tener pues criterios de validez ya en el país y región si fuese posible de la cual pues estamos utilizando eso. Será importante estar atentos a posibles impactos negativos que pudieran existir de los test. Ser conscientes de la necesidad de reanalizar la utilización de algunos de los test si se ha llevado a cabo algún cambio en su forma, contenido o forma de aplicación. Esto especialmente con lo que ha ido ocurriendo con algunos test y al momento de realizar su digitalización o con esto que ha pasado en la aplicación online, pues entre otros temas que de alguna manera algunos test han ido actualizándose, pues es importante ir revisando si la forma de aplicación e interpretación sigue siendo la misma. Tener presente la necesidad de reconsiderar la validez del test si se ha cambiado la finalidad para lo que éste estaba siendo utilizado. Siempre que sea posible, pues validar los tests para los usos para los que fueron elaborados y participar en los trabajos rigurosos de validación que se lleven a cabo. Es indudable ayudar a la medida de sus posibilidades a mantener al día la información sobre los baremos, fiabilidad y validez del test, proporcionando los datos pertinentes y los constructores, editores o investigadores. Esto ayudará indudablemente a que nosotros estemos cada vez actualizados, que nos permitan indudablemente pues estar pendientes y que incluso podamos llegar a generar investigaciones que permitan una mayor validez, fiabilidad